Durante años, el mundo conoció a una niña enferma y a una madre abnegada. Pero detrás de la aparente tragedia que padecía la familia por las múltiples enfermedades de su hija, se escondía una red de manipulación muy retorcida y uno de los casos más increíbles de la historia criminal estadounidense. Hoy analizamos el caso de Gypsy Rose Blanchard, quien fue víctima de Munchausen por poderes y fue a la cárcel por el asesinato de su madre. En junio de 2015 se descubre que Gypsy Rose, a través de una conexión en línea con Nicholas Hudson, planificaron y ejecutaron el asesinato de Dee Dee Blanchard en su hogar de Springfield, Missouri. El caso estremece a Estados Unidos. Pero antes de contar lo que sucedió ese fatídico día, vamos a conocer su historia, nacimiento y separación de sus padres. Gypsy Rose Blanchard nació en 1991 en Raceland, Luisiana. Su madre era Claudine Dee Dee Blanchard, su padre Rod Blanchard. Lo que se sabe de ellos es que fueron padres muy jóvenes y se casaron debido al embarazo, pero se separaron al poco tiempo, pues Rod no estaba enamorado de ella. Este rechazo probablemente afectó la salud mental y emocional de Dee Dee, y esa sería una de las razones por las que el padre de Gypsy no estuvo cerca de ella durante esos años de abuso. A partir de la separación de sus padres, Gypsy se enfrentaría a una vida bajo el cuidado de su madre, una vida llena de control y abuso disfrazado de sacrificio y entrega, una vida de mentiras. Su madre se aprovechó de un problema de salud que presentaba Gypsy y era microtopía, o lo que se conoce como ojo vago, una leve desviación en uno de sus ojos, siendo esta la única condición médica real que los expertos y la propia Gypsy han validado. Sin embargo, Dee Dee utilizó esto para someterla a cirugías oculares innecesarias y exagerar su fragilidad, y lo que ocurriría de ahí en adelante en la vida de Gypsy es una vida de mentira, pues su madre fabrica una serie de enfermedades que su hija no padecía. Cuando tenía 8 años, su madre la forzó a fingir que sufría de leucemia, distrofia muscular, deficiencias visuales y auditivas, convulsiones y problemas del desarrollo, llevando a la niña a utilizar sillas de ruedas, raparle el cabello y realizarle innumerables procedimientos médicos que consistieron en medicamentos y cirugías, incluyendo una sonda para alimentarla. Síndrome de Munchausen por poderes. Para comprender un poco más este caso es necesario entender que Dee Dee Blanchard, la madre de Gypsy, padecía el síndrome de Munchausen por poderes, que hoy en día se conoce como trastorno facticio impuesto a otro. Y antes de continuar con la historia, vamos a ver en qué consiste este síndrome. El nombre viene de un hombre alemán, Munchausen, famoso por inventar historias exageradas, y es por eso que hoy se usa para describir un trastorno en el que se fingen enfermedades. Según la definición que encontramos en internet, sería una afección psicológica en la que un cuidador hace creer a su víctima que está enferma. Es una forma grave de maltrato infantil o abuso de dependientes. Un cuidador finge, inventa o provoca síntomas físicos o psicológicos reales en otra persona, generalmente un niño, para obtener atención médica, resultando en procedimientos innecesarios y peligrosos. ¿Y cómo actúa una persona que padece este síndrome? Vamos a verlo en este caso. Tiene experiencia o formación médica. En su juventud, en Luisiana, Dee Dee trabajó un tiempo como asistente de enfermería, lo cual le permitió aprender terminología médica, protocolos hospitalarios y el manejo de ciertos medicamentos. También trabajó junto a otros familiares que sí estaban en el área de la salud, lo que reforzó su capacidad para hablar con autoridad frente a los doctores. Sabía exactamente qué síntomas describir para que parecieran condiciones clínicas reales como la apnea o las convulsiones. Desde que era muy niña, mi madre decía que yo sufría de problemas auditivos y de epilepsia. Incluso me obligó a usar una silla de ruedas. Y años más tarde solía raparme la cabeza y le decía a todos que yo tenía cáncer. Era una mujer muy astuta y ese conocimiento fue su arma principal para sostener el engaño de Gypsy. Sabía qué sustancias o medicamentos usar para provocar reacciones físicas en la niña. Por ejemplo, usaba anestésicos tópicos como los que se usan para el dolor de encías para hacer que Gypsy babeara excesivamente, convenciendo a los médicos de que tenía un problema en las glándulas salivales, lo que llevó a cirugías innecesarias. Parece estar dedicada a su hijo.
Toda su niñez y adolescencia, Gypsy Rose fue llevada a distintos médicos para que la trataran por afecciones que no padecía, y mientras esto ocurría, ambas recibían donaciones y ayuda de organizaciones benéficas. Busca compasión y atención. Durante años, ambas recibieron la ayuda de organizaciones sin fines de lucro como Habitat for Humanity, que les construyó una casa en 2008 en Springfield, Missouri, años después de que el huracán Katrina destruyera su residencia en Slidell, Luisiana. Esto demuestra que los finales felices no son solo un cuento, son reales. Vivían de ayudas sociales otorgadas por el gobierno que cubría los gastos de las citas médicas de Gypsy. Recibían regalos, viajes y eran tratadas como celebridades en su localidad. Mi madre había conseguido que la Sociedad de Leucemia y Linfoma me regalara un portátil por Navidad. La joven llegó a ofrecer discursos sobre enfermedades en algunos eventos. Además, logró beneficios para viajes a Disney. Se esfuerza demasiado por acercarse y establecer una amistad con el personal médico. Ya vimos cómo usaba palabras técnicas que hacían que los médicos bajaran la guardia, asumiendo que ella era una cuidadora informada y profesional. Tiene la necesidad de sentirse poderosa y tener el control. Gypsy Rose cuenta que se sentía presa en casa de su madre, quien por años la obligó a mentir frente a sus amigos, familia y almas caritativas de su comunidad, para causar lástima y recibir ayuda. Y estas son algunas de las características que presentan estas personas que padecen este trastorno. Y es en gran parte lo que Didi hizo con Gypsy. Pero se ha encontrado información que podría brindar un panorama más amplio. Y es que posiblemente Emma Petrie, mamá de Didi, también la controlaba cuando era pequeña, porque de niña sufría de soplo al corazón, por lo cual la sobreprotegía y le prestaba mucha atención. Varios familiares de Didi, entrevistados en documentales como Mom, Dad and Dearest, han sugerido que el patrón de abuso médico que ella ejerció sobre Gypsy Rose pudo haber sido una conducta aprendida a una respuesta a su propia crianza, y ella lo replicó con Gypsy, aunque ella fue más allá porque además la aisló socialmente, impidiéndole desarrollarse como una niña normal. Ella no fue a la escuela, no tenía amigos, no le permitía relacionarse con nadie, incluyendo su padre. Además, la forzó a infantilizarse cambiando su edad, pues existen videos y pruebas donde se ve a Gypsy aparentando una edad que no correspondía. Lo increíble de todo esto es que los médicos no se dieron cuenta del engaño, pues también fueron manipulados de alguna manera por Didi. Tanto así que cuando alguien pedía pruebas del historial de salud de Gypsy, su madre decía que los documentos se habían perdido luego del huracán Katrina. Y si un médico hacía muchas preguntas, como sucedió en algunas ocasiones, inmediatamente cambiaban de especialista o de hospital. Mi enfermera vino a mí con 3 documentos. Ella tenía 3 diferentes fechas de cumpleaños. Y le pedí a Didi que trajera a Gypsy. Le dije, Gypsy, ¿está todo bien? Oye, ¿hay algo que quieras decirme? Y ella dijo, no, está todo bien. Mamá me ama y yo la amo. No hubo respuesta a mis preocupaciones. Sentí que no podía hacer nada más, siento haberte fallado. Gypsy afirma que aunque sabía que varias de las afecciones que su madre alegaba que padecía no eran reales, sí creyó tener cáncer. Contó en una entrevista con la cadena estadounidense ABC en 2018. Ella me rapaba la cabeza y comentaba, se va a caer como quiera, así que es mejor mantenerlo limpio. Así fue como Gypsy Rose creció entre paredes de consultorios, médicos y hospitales, aunque nunca estuvo realmente enferma. Primer intento de escape. Gypsy pasó de niña a adolescente en esa vida de manipulación y abuso, y se encontraba en su etapa de juventud, aunque con las mentiras de su madre ella creía que tenía menos años, pero como cualquier persona en esa etapa empezó a tener la necesidad de conocer personas, enamorarse y vivir una vida normal de una chica de su edad, pero con el control de Didi eso era imposible. Sin embargo, ella cuenta que antes de la trágica historia con Nicholas Hudson, Gypsy tuvo un intento de escape. Para esa época ya comenzó a darse cuenta de que no estaba enferma, como repetía su progenitora, sino que vivía en lo que ella misma describió como una cárcel. Me siento más libre en prisión que viviendo con mi mamá, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal, sostuvo en una entrevista con ABC.
Este episodio ocurrió en 2011 cuando la joven tenía unos 19 años. Durante una convención de cultura pop y ciencia ficción conoció a un hombre. Lograron intercambiar números de teléfono y comenzaron a hablar en secreto a través de internet y mensajes de texto. Para ella este hombre representaba una salida del mundo de encierro en el que ella vivía, pues como ella lo cuenta, soñaba con el príncipe azul que llegara a rescatarla. La relación escaló y planearon encontrarse para huir juntos. Gypsy logró salir de su casa sin que Didi se diera cuenta y se reunió con él. Pero la huida duró muy poco, pues Didi descubrió el plan y las consecuencias fueron devastadoras. Didi destruyó la computadora y el teléfono de Gypsy con un martillo frente a ella y también encadenó a Gypsy a la cama durante semanas para evitar que intentara escapar de nuevo. Además le dijo que siempre la encontraría y que nadie más que ella la amaría de verdad. Es necesario aclarar que para este momento Gypsy ya caminaba a escondidas en su casa, por lo que pudo desplazarse por su cuenta para el encuentro. Y aquí se abre un debate debido a que recientemente se han filtrado videos que le enviaba a su novio Nicholas, donde se le ve a ella caminando y bailando, y muchos aseguran que al descubrir que no estaba enferma y que podía caminar, hubiera podido buscar otra salida y no llegar al desenlace al que llegó. Sin duda este caso es más profundo y más oscuro de lo que se puede ver. Lo más probable es que ella, al estar expuesta a tanto maltrato, aprendió esa conducta manipuladora de su madre y su salud mental estaba tan deteriorada que no podía pensar de otra manera. Y al no saber cómo procesar todo lo que estaba viviendo, en el año 2012 la historia da un giro. Encuentro con Nicholas Hudjon. Nicholas nació en 1989, vivía en Big Bend, Wisconsin. Antes de conocer a Gypsy, su vida estuvo marcada por dificultades de adaptación social y problemas de salud mental. Se le diagnosticó autismo y una discapacidad intelectual leve. Nicholas tenía antecedentes de problemas psiquiátricos antes de lo que sucedió con Gypsy. Nicholas ya había tenido un incidente menor con la ley por conducta lasciva en un lugar público, lo que indicaba una falta de habilidades sociales. Sin embargo, eso no impidió que se conocieran en 2012 a través de un sitio de citas para cristianos solteros. Y durante 3 años mantuvieron una relación estrictamente virtual, alimentada por fantasías y juegos de rol, donde adoptaban diferentes personajes. El crimen. En 2015 los jóvenes decidieron que querían conocerse en persona y para eso coordinaron encontrarse en una salida al cine en la que querían que Didi conociera a Hudjon y aprobara la relación, pero esto no sucedió. Por el contrario, la madre de Gypsy se opuso. Fue entonces cuando la relación secreta y el deseo de libertad se transformaría en un plan de asesinato. Y como Nicholas adoptaba personalidades oscuras en sus chats, como un personaje llamado Víctor, Gypsy le propuso el plan de eliminar el mal. Así le llamó a su madre. Ese mismo año, en junio de 2015, Nicholas viajó en autobús desde Wisconsin hasta Springfield, Missouri, siguiendo las instrucciones de Gypsy. Entró en la casa y mientras Didi dormía, la apuñaló fatalmente. Gypsy se escondía en el baño cubriéndose los oídos para no escuchar los angustiantes gritos de su madre. Luego ambos huyeron a Wisconsin a la casa de los padres de Nicholas. Arresto. Después del asesinato de Didi Blanchard apareció un mensaje extraño en la cuenta de Facebook de Didi. El mensaje decía algo como: "Esa perra está muerta". Los vecinos que conocían a la familia desde hacía años se asustaron y llamaron a la policía porque pensaron que algo muy grave había sucedido. Cuando los agentes entraron a la casa de Didi, encontraron su cuerpo en la habitación. Pero lo más extraño era que Gypsy no estaba en la casa y todos creían que ella, al no poder caminar, estaba muy enferma y dependía totalmente de su mamá. Pensaron que había sido secuestrada. Sin embargo, investigando el Facebook, la policía descubrió que el mensaje no se había publicado desde Missouri, sino desde otro estado. Eso los llevó hasta Waukesha, donde vivía Nicholas Hudjon. Cuando llegaron al apartamento encontraron a Gypsy viva, caminando y sin las enfermedades que todos creían que tenía. Ese fue el momento en que el caso empezó a cambiar completamente. Después de interrogarla, Gypsy confesó que llevaba años siendo controlada y que conoció a Nicholas por internet y juntos planearon el asesinato. Ahí fueron arrestados Gypsy Rose Blanchard y Nicholas Hudjon. Juicio y condena. A medida que se desarrolla el juicio, se revelan los detalles de la vida de engaño
que Gypsy Rose había llevado, generando simpatía y debate sobre la responsabilidad de sus acciones dadas las circunstancias únicas de su crianza. En julio de 2016, Gypsy Rose Blanchard se declara culpable de asesinato en segundo grado y es condenada a 10 años de prisión, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Su sentencia reflejó la complejidad del caso, ya que la justicia debía equilibrar la responsabilidad legal con el contexto único de abuso y manipulación. Nicholas, por su parte, fue a juicio y en 2018 fue declarado culpable de asesinato en primer grado y acción criminal armada. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Nicholas cometió el acto físico, muchos analistas consideran que Gypsy fue la mente maestra y ella misma ha reconocido que manipuló a su novio y la convenció de que el asesinato era la única forma de que pudieran estar juntos. Durante el juicio contra su ya exnovio, ella aceptó que lo convenció de cometer el crimen. Quería liberarme de su control sobre mí, dijo. Lo convencí. A pesar de que Gypsy ya salió en libertad y ha expresado remordimiento por haberlo involucrado, Nicholas ha declarado en entrevistas que no se arrepiente de sus actos porque creía que estaba salvando a la mujer que amaba. Por su parte, Gypsy, en una entrevista reciente con la revista People, dijo: "Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días". Vida actual de Gypsy. Gypsy Rose salió de prisión el 28 de diciembre de 2023 bajo libertad condicional. La atención pública sobre su historia y liberación ha despertado el interés en el caso nuevamente y lo que depara el futuro para Gypsy. Los expertos dicen que es una víctima del síndrome de Munchausen por poder, que sufrió en manos de su madre, quien ha experimentado un notable cambio en su entorno tras años de reclusión. Hoy su vida gira en torno a su vida de familia. Tuvo una hija llamada Aurora con su pareja Ken Urker. Apareció en una serie sobre su vida después de salir de prisión. Grabó un reality documental llamado Gypsy Rose Life After Lockup, donde se muestra cómo fue salir de la cárcel, su matrimonio y luego su divorcio, su relación nueva y cómo intenta vivir una vida normal después de todo lo que pasó. Este caso único y complejo revela la gravedad de la enfermedad mental y las consecuencias devastadoras de una vida llena de mentiras. La historia de Gypsy Rose nos obliga a preguntarnos dónde termina la supervivencia y dónde empieza la responsabilidad. ¿Y tú? ¿La consideras una víctima o una mente manipuladora? O las dos. Déjame tus comentarios, suscríbete y comparte. Nos vemos en el siguiente video.